Entonces, como dije, vamos a ver la tabla periódica de los elementos. Aquí está, aquí están todos los elementos que se han encontrado hasta ahora. Y son 118 elementos. Ahora vamos a ver las características de esta tabla periódica. Cada cuadro, ahí viene un elemento y sus características. En letras grandes está el símbolo químico. El símbolo químico es el nombre del elemento abreviado en latín. Por ejemplo, hierro en latín es ferrum. Ferrum. Y así se abrevia, Fe, nada más. Y así sucesivamente, todos estos nombres son sus abreviados en latín. Por ejemplo, cobre, aquí está, SU, porque en latín cobre es cubrum. Plata es AG, porque en latín es argium. Y oro es AU, porque es aurum en latín. Y así sucesivamente. Bueno, abajo viene su nombre en español. Y aquí arriba, en la esquina superior derecha, viene su número atómico. ¿Qué significa el número atómico? El número atómico nos dice cuántos protones tiene en el núcleo y cuántos electrones están orbitando. Por ejemplo, miren. Vamos a ver. El hidrógeno. El hidrógeno tiene número atómico 1. Significa que él va a tener un un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Bueno, los electrones son más chiquitos. Ahí está. Esta sería la configuración del hidrógeno. Un protón en el núcleo y un electrón orbitando. Ahí está. Esto es. Este sería el hidrógeno, el H. Luego tenemos, ahorita copian, al helio. El helio es el que le sigue. Hasta acá, 2. Helio. Significa que tiene dos protones en el núcleo y dos electrones orbitándolo. Ahí está. Esta sería la configuración del helio. Dos protones en el núcleo y dos electrones orbitando. Los neutrones tienden a variar, en ocasiones varían. Así que nada más pongan esto. ¿Copien? Ah, bueno. Entonces vamos a seguir. Y así sucesivamente. El litio tiene número atómico 3. Significa que tiene 3 protones en el núcleo y 3 protones orbitando. En distintas órbitas, no va a ser en la misma órbita. A ver, nada más pongo el de litio. Vamos a ver. Espérame. Bueno. Y vamos a ver.
Ahí está. Y bueno, y tiene, esta sería la configuración del litio. Tiene tres protones en el núcleo y tres electrones orbitándolo. Así de esta forma. Bueno, y no importa que sepan ahorita, no es importante saber cuántas órbitas, las órbitas que tiene cada electrón, eso no es importante, no. Entonces nada más es saber que el número atómico nos dice el número de electrones que tiene y el número de protones que está en el núcleo. A ver, copien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, y efectivamente, así sucesivamente. Por ejemplo, el hierro es 26. Significa que tiene 26 protones en el núcleo y 26 electrones orbitando. Y así, así con todos los elementos. Bueno, y por eso hay muchos elementos que son inestables. Por ejemplo, el uranio, que dicen que se ocupa para la llamada energía nuclear. Lo que pasa es que, miren, tiene número atómico 92. ¿Qué significa? Que tiene 92 protones en el núcleo. Ahí está, eso es demasiado. Están muy amontonados. ¿Y qué pasa cuando están muy amontonados? Pues que se vuelve inestable. Una fuerza relativamente pequeña, nuclear, hace que se rompa el núcleo, que se separen los protones. Es que miren, nos han dicho que cargas del mismo signo se repelen, ¿verdad? Entonces, si cargas del mismo signo se repelen, ¿por qué los protones están aquí juntos? Bueno, la razón es porque en el núcleo hay unas llamadas fuerzas fuertes. Fuerzas fuertes que mantienen unidos a los protones. Pero cuando está muy amontonado el núcleo, ya esas fuerzas fuertes se debilitan y producen que se separen los protones porque tienen cargas contrarias. Bueno, entonces cuando se rompe porque son cargas contrarias, libera esa gran energía que es la llamada energía bomba atómica. Esa es la bomba atómica, es cuando se separan estos protones. Bueno, pero ya actualmente ya es más controlable y ya se puede incluso usar para producir energía eléctrica. Bueno, entonces digo, actualmente ya se ha avanzado más, por eso ya muchos países la han desarrollado. Sí, antiguamente hubo muchos accidentes, pero ya actualmente ya avanzaron y ya es más segura. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, y los elementos más comunes, los que se presentan más en la vida diaria, son estos que tienen número atómico pequeño. Por lo mismo que son estables. No, si tienen un número atómico muy grande, son inestables. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, entonces, si no también escriban al chat. La tabla periódica está clasificada. En la primera columna están los metales alcalinos. Ahí está, excepto el hidrógeno. La primera columna, excepto el hidrógeno, son los metales alcalinos. Aquí está su nombre, metales alcalinos. La que le sigue son los metales alcalinotérreos, así se les llama. También son metales, pero se les llama alcalinotérreos. Son otras características, son distintas. Acá, de la columna 3 a la columna 12 se le llama metales de transición. La característica es de que se pueden combinar entre ellos. Entre ellos pueden hacer combinaciones. Son las llamadas aleaciones. Ahí está, pueden hacer combinaciones entre ellos. Es que no podemos combinar así de manera fácil ciertos elementos. Por ejemplo, no puedo combinar el litio con el sodio así nomás. No se va a poder, porque son de la misma especie. Aquí, metales alcalinos. Pero en el caso de los metales de transición, ellos sí se pueden combinar entre ellos. Bueno, vamos a seguir. Luego, aquí están
los verdes son los metaloides. Los morados son los no metales. Y la penúltima columna, estos de púrpura, son los halógenos, así se les llama, halógenos. Está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Ah, bueno, ¿y cuál es su característica principal? Es que ellos se tienden a combinar, se tienden a juntar con los metales alcalinos. Tienden a reaccionar, a juntarse con los metales alcalinos. A ver, voy a alejar la vista. Es decir, ahí está, los de la penúltima columna se tienden a combinar con los de la primera columna, con los metales alcalinos. ¿Sí, se entiende? Ah, no voy a decir esas características de la tabla periódica. Vamos a ver. En la tabla periódica o no, o más bien, los elementos, obviamente nos referimos a la tabla periódica. Los elementos se clasifican en columnas. Columnas que generalmente se les va a llamar familias. Así les dicen. Ahí está. Los elementos se clasifican en columnas, es decir, familias. Y en filas, que se les va a llamar periodos. A la primera se les llama metales alcalinos. Y voy a mencionar lo de la penúltima columna. Última. Columna se les llama tienden a combinarse los metales a ver, copien esto. Ah, bueno, gracias. El cloro se tiende a combinar con el sodio para formar cloruro de sodio. El cloruro de sodio, el NaCl, aquí lo voy a escribir. No lo copien, nada más ese ejemplo. NaCl. Ahí, espérame. Bueno, mejor lo escribo con letras. NaCl. Ahí está, el cloro con el sodio. Es la sal de mesa. Es la sal normal, la que ocupamos para condimentar los alimentos. Y ese se forma de la combinación del cloro con el sodio. Ahí está, cloruro de sodio. Y así sucesivamente se tienden a combinar los elementos, los de la penúltima con los de la primera. Ahí está, los halógenos con los metales alcalinos. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Ahora los de la última columna se les llama gases nobles. Así se les llama. Y esos no se combinan con ningún otro elemento, ni entre ellos, ni entre ellos. Se mantienen ellos solitos en su estado puro. No se combinan con ningún otro. Bueno, eso sí es importante, lo voy a escribir. A la última columna se les llama gases nobles.
ellos no se combinan con otro elemento. Bueno, con ningún otro elemento. Ay, no. En su estado puro. Ah, bueno, y esto. Si es útil, funciona. Como no se combina con frenos de carros, industria, para ciertas misiones con otro elemento. Y al reaccionar con otros elementos se vuelven flammas. Son muy útiles. Me avisan cuando terminen de copiar. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Ah, bueno, entonces sí, todos estos elementos los encontramos en la vida diaria. El oxígeno, pues sí, nosotros respiramos oxígeno. Y de hecho el aire tiene en su mayor porcentaje, en su mayor parte, tiene nitrógeno. El aire que respiramos, el 70% tiene nitrógeno, de hecho. Y oxígeno, obviamente. El carbono, pues como dije, está presente en las moléculas de nuestro cuerpo. Es decir, el carbono no solamente se presenta en forma de mineral, en forma de combustible, digo, del carbón. No es la única forma del carbono, no. Digo, no, no significa que hay que comer carbono, no. Digo, el carbón. No, hay otras formas de carbono. La forma más saludable es, como dije, proteínas. Lo voy a mencionar más en biología la próxima semana. Entonces sí, el carbono viene en distintas formas. En algunas formas hace bien y en otras hace daño. Por ejemplo, es lo que nos dicen, ¿no? Que el coche... A ver, ¿qué es lo que...? Digo, que efectivamente es cierto. El coche que expulsa dióxido de carbono. Al quemar la gasolina produce dióxido de carbono. Ahí está, y si está en exceso, pues ya hace daño, ¿no? Ahí está, entonces... O nosotros también respiramos oxígeno. Y expulsamos dióxido de carbono. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Y esto pues ya no lo debemos respirar, es lo que ya expulsamos, ya no lo necesitamos. Entonces hay ciertas moléculas pues que hacen bien y ahí es donde el carbono pues debe estar. Y hay otras en donde no, que si lo respiramos en exceso hace daño. Bueno, y efectivamente aquí hay ya demasiados elementos. El aluminio, pues ya lo conocen, es un metal. El cloro, bueno, en sí este cloro no es el que usamos para limpiar. Se le llama así, sé que se le llama cloro. Pero en sí el que ocupamos para limpiar se llama hipoclorito de sodio. Es hipoclorito de sodio. Pero en sí el elemento cloro es distinto. Sí tiene un color amarillento, pero no es, en sí es distinto al que usamos para limpiar. Bueno. De hecho ahí en los botes dice hipoclorito de sodio, en la mayoría dice. Bueno, luego está el fósforo, luego el flúor. El flúor, bueno, un tiempo dijeron que hacía bien, pero ya para los dientes y para el cuerpo, pero ahora ya se dieron cuenta que no, que tiende a hacer daño. Vamos a ver. Entonces, últimamente ya se han echado para atrás y han dicho que no hace bien. Entonces, luego está el sodio, bueno, ya lo dije, cloruro de sodio. El potasio y el calcio están presentes en el movimiento muscular. El movimiento muscular se debe a átomos de potasio y calcio. Por eso son muy importantes. Bueno, entonces, ya aquí hay muchos metales que ya conocen. El cobre, la plata y el oro. Los conductores, ¿no? El cobre es para la instalación eléctrica.
Y bueno, y la plata y el oro son mejores conductores eléctricos, pero no se ocupan porque son más caros. Bueno, dudas hasta acá. Sí. Sí, sí. Y también viene en la guía. Vamos a ver. Vamos a ver bien en la página. Página 59. Ahí está, nada más voy a girar. Como tengo el PDF. A ver, rotar a la izquierda. Ahí está. Esta es la tabla periódica. Esta sirve para lo que van a hacer. Yo puse esta porque ya es más actualizada. Tiene estos elementos que son de reciente descubrimiento. Y esta no lo tiene. Pero no importa, no importa. No se les va a preguntar sobre elemento. No. Se les va a preguntar sobre, digamos, señale un ejemplo de gas noble. Ah, pues es el neón, el helio o el argón, el criptón, el xenón o el radón, cualquiera de esos. O etcétera. O miren, algo que se va a hacer en plataforma es manejar lo que es la masa atómica. Aquí está la masa atómica. Bueno, aquí viene en la esquina superior derecha, no importa. De todos modos, aquí ya se lo señala, que esta es la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? A ver, por ejemplo, lo voy a poner de mi tabla. Bueno, pues para no confundir de esta tabla. La masa atómica nos dice, por ejemplo, aquí del boro, su masa atómica es 10.811. A ver, miren, ¿qué dice la masa atómica? La masa atómica se representa con M mayúscula. Para en el caso del boro, boro, es 10.811 gramos sobre mol. ¿Qué significa ese número? Que si queremos tener una mol de sustancia, debemos tener 10.811 gramos. Eso es lo que nos dice. Nos dice que en 10.811 gramos de boro, en el caso del boro, pues esto sirve para cualquier otro elemento. Por ejemplo, en el caso del hierro sería 55.845. Ah, bueno. Ahí en esa cantidad de gramos de boro hay una mol de sustancia. Hay exactamente una mol de sustancia. A ver, cópienlo. ¿Y qué es una mol? Ahorita ya lo voy a decir qué es una mol. ¿Y qué es una mol? Una mol es igual a 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Como les dije al principio, el mol es la cantidad de moléculas que tenemos. Si decimos que tenemos una mol de sustancia, nos dice que tenemos exactamente 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, si tenemos 10.811 gramos de boro, tenemos ahí exactamente 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Es un número que se ocupa mucho en química. ¿No copien? Eso es una mol. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá? Bueno. Entonces, efectivamente, de aquí vienen todos los materiales que conocemos de la combinación de estos elementos. Y hay unos de reciente descubrimiento, como dije. Aquí está el nionio, flerovio, moscovio, livermorio, etcétera, teneso y oganesón. Apenas se publicaron sus propiedades por el 2016 y ya se agregaron a la tabla periódica. Y sí, tienen propiedades interesantes. Por ejemplo, en el caso del moscovio, él tiene número atómico 115. Y dicen que por sus características, por su configuración, tiende a crear su propio campo de gravedad.
Es decir, en todos los elementos, en la mayoría, no existen las fuerzas de gravedad, no existen. Las únicas fuerzas existentes son las eléctricas, como las que puse. Ahí está, las eléctricas, porque son de positivos, negativos y fuerzas nucleares. Pero, bueno, y no existen fuerzas de gravedad. Pero en ese átomo, al parecer sí, por su forma en que están sus electrones y sus protones, de alguna manera produce eso, un campo de gravedad. Bueno, aquí ya otros han dicho que pues le daría sustento a esas cositas que nos dicen que vuelan en la noche, ¿no? Esos avistamientos. Bueno, a lo que me refiero es que actualmente el ser humano, el humano aquí de la Tierra, ya posee, podría ya tener tecnología para producir esos llamados platillos voladores. Bueno, y esto me gusta mencionarlo porque ya se están pasando mucho con lo de los extraterrestres. Luego ya están diciendo que nos crearon los extraterrestres y que no sé cuánta cosa más. Efectivamente, ya el ser humano, el hombre, ya posee la tecnología para construir esas máquinas. A ver, espérame. Mejor acá. Por ejemplo, Canadá en los años 80 construyó eso precisamente. Un platillo volador. Realmente lo pudo construir. A quién sabe por qué no me lo quiso. Ahí, bueno. No, ¿por qué lo dibujo? Bueno, ahora les digo, en los 80s Canadá pudo construir un platillo volador. Realmente era un platillo que decían que estaba diseñado para transportar personas a una velocidad muy grande. Pero como ya era muy caro hacer el platillo, era muy costoso el proyecto, oficialmente lo dejaron, abandonaron el proyecto. Y de hecho hay historias interesantes. Por ahí dicen que bueno, esto lo menciono, ya es la opinión de cada quien. Por ejemplo, yo no creo que haya vida en otros planetas, la verdad, yo no lo creo. La NASA y bueno, y las agencias rusa y China han lanzado ondas al espacio para ver si hay respuesta de otro ser, ¿no? Pero no han recibido ninguna respuesta. Y pero como les digo, ya se ha tenido registros de que el ser humano ha construido estos aparatos. Por ejemplo, de manera anecdótica, dicen que los alemanes nazis tenían prototipos de esto, de platillos voladores. Lo que pasa es que dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética e Inglaterra les confiscaron varios de inventos a los alemanes. Les robaron cientos de miles de patentes, de inventos, de conocimientos, y se los adjudicaron, los usaron ellos para sus países. Y dicen, un autor que se llama Sigmund von Freund y otros historiadores han dicho que entre esas patentes había platillos voladores, eran prototipos, no es que los tenían ya construidos, los estaban apenas investigando. Muestran, por ejemplo, hay un libro que se llama la Luftwaffe alemana y los kamikaze alemanes. La Luftwaffe y los kamikaze alemanes. Y en ese libro, y las armas secretas, así se llama el libro. Y ahí expone, según pone el documento, una patente alemana de un platillo volador que decía, según el lenguaje alemán, que podía transportar personas a una velocidad muy grande, a velocidad de kilómetros sobre segundo. Entonces, y de hecho hay historias, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes nazis fueron a la Antártida, porque ningún país había podido ir a la Antártida. Ahorita van a ver por qué lo digo, ahorita van a ver por qué tiene relación. Y fueron a la Antártida y porque el frío extremo hacía que los barcos no pudieran llegar, como que deformaba el metal. Pero los alemanes, como eran muy inteligentes en la industria, pudieron construir barcos que atravesaran el hielo y el frío. Y pudieron llegar a la Antártida y pusieron sus banderas, ¿no? Sus banderas nazis, y dijeron que ese era su territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya firmada la rendición de Alemania y todo, y de Japón y de todos, los Estados Unidos en el 47 me parece, hicieron una expedición a la Antártida. Y esto lo dicen varios historiadores, es verdad, tienen los documentos. Hicieron una expedición a la Antártida, porque sospechaban que allí había alemanes escondidos. Y fueron realmente con fragatas, barcos, pero una cantidad enorme. Parecía que no había terminado la guerra, que seguía. Era una cantidad increíble.
Y bueno, y varios historiadores hacen el listado de la cantidad de barcos, fragatas que llevaron. Y dicen que la misión estaba programada para 6 meses, pero se regresaron los Estados Unidos a las 6 semanas e hicieron una parada en Chile. Y el diario El Mercurio tomó declaraciones del general que estaba a cargo y tomó fotografías de los barcos destruidos, de toda la destrucción que habían presentado y el daño que habían presentado los barcos. Y le preguntaron al general Byrd, que era el encargado de la misión. Le dijeron, ¿por qué se regresaron a las 6 semanas si la misión estaba programada para 6 meses? Y el general Byrd le contestó, porque encontramos algo potencialmente dañino, que se podía desplazar fácilmente de la Antártida a los Estados Unidos. Dice, encontramos algo dañino para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que se podía desplazar fácilmente y rápidamente de la Antártida a los Estados Unidos. Y pues uno se dice, pues ¿qué encontraron? Si la Antártida está en el polo sur y Estados Unidos está hasta el polo norte, bueno, cercano. Recogen declaraciones de que había muertos, de que el general decía que le apuntaron a objetos voladores que les disparaban y que ellos como se movían tan rápido, ellos no le podían dar a ninguno, no le pudieron apuntar ni dar a ninguno porque se movían, dicen, tan rápido, se movían muy rápido. Pues sí, se tiene esa anécdota. Incluso cuando llegó a los Estados Unidos el general Byrd, lo callaron, lo degradaron lo acallaron, lo callaron. Y eso que era un general, un héroe de guerra, como había peleado en la Segunda Guerra Mundial, era un héroe, pero después de eso lo degradaron. Hay historiadores mexicanos incluso como Salvador Borrego, pues sí, han expuesto que dicen efectivamente Estados Unidos fue a la Antártida. Y pues sí, se tiene esa historia. Entonces, siempre esos avistamientos que nos ponen en la tele, pues sí, capaz que son reales. Pero quienes tripulan esos objetos son personas de este planeta. O muy probablemente los que tripulan esos objetos voladores, que dicen que andan volando por ahí, los que los tripulan son gente de este planeta, personas, seres humanos. Entonces sí, hay que tenerle cuidado a las teorías que andan divulgando por ahí. Porque sí, la verdad, en mi opinión ya se están pasando con eso de los extraterrestres. Pero bueno, ahí ya la opinión de cada quien. Entonces nos vemos la siguiente clase.